Hace apenas un año, este hombre reparaba cableados eléctricos para ganarse la vida. Hoy, con 40 años cumplidos, se convirtió en uno de los grandes personajes del Mundial 2026, dejando a España sin marcar gol en su propio debut mundialista. Esta es la historia de Josimar José Évora Díaz, el portero al que el mundo entero conoce como Bociña. Empecemos por el propio apodo, porque tiene una historia detrás tan bonita como inesperada. Bociña significa abuelita en portugués y en criollo caboverdiano. El propio guardameta explicó en una entrevista concedida a los canales oficiales de la FIFA que nunca vivió con sus padres. Su padre estaba cumpliendo el servicio militar cuando él nació y su madre siempre tuvo que trabajar para sacar la familia adelante. Así que Josimar creció con sus abuelos y de ahí nació el mote que terminaría acompañándolo el resto de su vida, primero entre los amigos de su barrio y ahora ante millones de aficionados en todo el planeta. Incluso su nombre de pila esconde una anécdota curiosa. Su padre quería llamarlo Valdano, en honor al astro argentino, pero el registro civil de Cabo Verde no permitió inscribirlo así. Terminó llamándose Josimar, en homenaje al lateral brasileño que brilló en el Mundial de México 1986, el mismo año, por cierto, en el que nació el propio guardameta. Antes de llegar a ser portero profesional, Josimar aprendió el oficio de electricista de la mano de su propio padre. Durante años, esa profesión técnica fue su sustento diario. Por el día reparaba cableados e instalaciones eléctricas y por las tardes corría a los campos de tierra de su isla para calzarse los guantes. El fútbol profesional no llamó a su puerta hasta bien entrada su veintena. Firmó su primer contrato profesional pasados ya los 25 años, un proceso de maduración tardío que lo llevó por ligas modestas de Angola, Moldavia, Chipre y finalmente la segunda división de Portugal, donde milita desde hace 2 temporadas en las filas del Chaves. Su oportunidad en el escenario más grande del fútbol mundial llegó precisamente a los 40 años. Con esa edad se convirtió en el jugador de mayor edad en la historia en disputar el partido debut de un país en un mundial, todo un símbolo de una carrera que se cocinó a fuego lento. Y lo hizo, además, en la portería de Cabo Verde, el país más pequeño en clasificar jamás a la fase eliminatoria de una Copa del Mundo, con poco más de 500.000 personas viviendo en todo su territorio. El debut no pudo ser más simbólico. Cabo Verde se plantó ante la vigente campeona de Europa, España, y Bociña respondió con 7 atajadas determinantes que mantuvieron su portería a cero durante todo el partido. Ni Lamine Yamal ni Mikel Merino pudieron romper esa resistencia. España, que no quería debutar en el Mundial con un empate, tuvo finalmente que conformarse con ese resultado. Cabo Verde repitió el mismo guión de solidez defensiva en su segundo partido con nuevo empate ante Uruguay y selló su clasificación histórica a los 16avos de final con otro reparto de puntos frente a Arabia Saudí. Pero lo que convirtió a Bociña en el gran fenómeno viral del torneo no fue solamente lo que hizo bajo los 3 palos, fue lo que ocurrió fuera de ellos. Tras aquel partido histórico ante España, el guardameta rompió a llorar en plena rueda de prensa, entre la emoción de haber cumplido el sueño de toda una vida y la tristeza de no haber podido compartirlo con su familia. Sus abuelos, quienes lo criaron, habían fallecido años atrás, y su madre tampoco pudo estar presente en la grada, no por falta de ganas, sino porque la familia no contaba con el dinero necesario para costear el trámite del visado hacia Estados Unidos, que exigía una fianza de $15.000. La historia, contada por el propio jugador con total honestidad, dio la vuelta al mundo casi de inmediato. Y lo que parecía una barrera insalvable terminó resolviéndose en cuestión de días. Las autoridades estadounidenses retiraron esa fianza económica y agilizaron un visado de emergencia para la madre de Bociña, que pudo viajar y reencontrarse con su hijo en Miami antes del segundo partido del torneo, el que Cabo Verde disputó ante Uruguay. Después de una vida entera persiguiendo el sueño de jugar un mundial, Bociña recibió por fin el premio más grande de su carrera, tener a su madre en las gradas. Con la fase de grupos ya cerrada de forma invicta, 3 empates consecutivos ante España, Uruguay y Arabia Saudí, a Cabo Verde le tocó enfrentarse en 16avos de final a nada menos que la vigente campeona del mundo, Argentina. Y lo que ocurrió en Miami fue probablemente el partido más dramático de todo el torneo para los llamados tiburones azules. Messi adelantó al albiceleste con un gol de penalti al minuto 29, pero Cabo Verde no se rindió. Deroy Duarte empató al minuto 59, obligando a Argentina a sufrir de verdad.
En el descuento del partido, Sidney López Cabral firmó un golazo por la escuadra que devolvió la ilusión a los africanos, forzando la prórroga ante uno de los favoritos al título. Y fue precisamente en la prórroga donde Boziña volvió a ser el gran protagonista. Con la visión parcialmente tapada por la barrera, detuvo un lanzamiento de falta directo del propio Messi. Poco después se lanzó de nuevo para repeler otro disparo del astro argentino desde el borde del área. 4 veces en total logró frenar a Messi a lo largo del encuentro. Finalmente, ya en el alargue, Lisandro Martínez puso el 2-2 y un gol en propia puerta del central Diney Borges en el minuto 111 terminó por sentenciar la eliminación de Cabo Verde por 3-2. Pese a la derrota, Cabo Verde se convirtió en el país más pequeño en disputar unos 16avos de final en la historia de los mundiales, con una población que apenas representa el 1% de la de Argentina. El propio Boziña, ya con la eliminación asumida, declaró a la televisión brasileña que se sentían un poco tristes porque habían hecho lo suficiente para ganar el partido, pero que jugar de igual a igual contra el vigente campeón del mundo era motivo de orgullo y satisfacción para todo su país. Días después, ya con más calma, publicó en sus redes sociales un mensaje de despedida a la afición. Agradeció el apoyo recibido durante todo el torneo y aseguró que el equipo lo había dado todo en la cancha, con coraje, corazón y orgullo por representar a Cabo Verde. Para un país que celebraba además los 50 años de su independencia justo en la temporada de su clasificación, Boziña destacó que este logro histórico podía convertirse en una oportunidad real de inversión para el deporte, la cultura y las infraestructuras de Cabo Verde, mostrando al resto del mundo la calidad de un país que muy pocos habrían sabido señalar en un mapa antes de este mundial. El impacto de esta historia en redes sociales fue exponencial. Boziña pasó de tener alrededor de 200.000 seguidores en Instagram antes del Mundial a superar los 17 millones al terminar el torneo, llegando incluso a superar en número de seguidores a la cuenta oficial de la selección de Argentina. Y todo esto llegando al campeonato con un sueldo de apenas 50.000 euros anuales, sin siquiera tener un contrato profesional vigente en el momento de disputar el Mundial, lo que lo convirtió en el portero peor pagado de toda la competición. La historia de Boziña se convirtió para muchos aficionados en la auténtica cenicienta del Mundial 2026. Un electricista de 40 años, criado por sus abuelos en la isla más pequeña de un archipiélago africano, que terminó parándole un balón a Messi, frenando a España y conquistando el corazón de millones de personas que jamás habían escuchado hablar de Cabo Verde. Un recordatorio de que incluso en el escenario más grande del deporte mundial todavía hay espacio para las historias que se construyen desde abajo, ladrillo a ladrillo o en su caso, cable a cable. Contadme en los comentarios y suscribiros a Mundial Insiders para no perderos el próximo capítulo de este mundial. Nos vemos en el próximo vídeo. Same sky above, same beating drum. We dream.